El año 1912, Rodolfo Lenz publica un opúsculo en la revista Anales de la Universidad de Chile. Todos recordarán que Wilhelm von Humboldt habló de esta revista destacándola como la revista científica americana en su momento, ¿no? Latinoamericana en su momento. Y bueno, esta obra es una obra muy importante para comprender las concepciones que había en esa época y la discusión que había sobre la gramática en esa época y el papel de la gramática en la enseñanza también de la lengua materna y el estatus propio de la gramática. Y este opúsculo fue publicado en una edición que se realizó hace unos años. Fue editado por la académica doña Victoria Espinosa, dentro de la colección Clásicos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, pero fue publicado el año 2020, es decir, cuando estábamos en plena pandemia, y por eso no habíamos podido presentar este libro. Luego ya volvimos de la pandemia, pero las cosas toman su tiempo. Así que estamos ahora acá reunidos para también, digamos, hacerle justicia no solo a Lenz, sino que también ahora a esta edición de ¿Para qué estudiamos gramática? Lo que sigue está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, doña Victoria Espinosa va a hablar de su edición del opúsculo de Lenz, y también Carlos González va a presentar el texto y hablar también sobre esta obra de Rodolfo Lenz. Y más tarde, doña Alejandra Meneses, también académica, va a realizar un análisis contrastivo entre ciertos aspectos centrales de la teoría gramatical subyacente a la conferencia de Lenz y el actual modelo gramatical que se aplica para enseñar la gramática, campo en el cual Alejandra Meneses es experta. Voy a presentar a cada uno de estos expositores de manera un tanto más detallada. Doña Victoria Espinosa Santos es profesora de castellano, magíster en lingüística por la Universidad de Chile y doctora en ciencias humanas, mención lingüística, por la Universidad Austral de Chile. Ha sido académica en la Universidad de Chile y posteriormente en la Universidad de Tarapacá. Fue presidenta de la Comisión de Lexicografía de la Academia Chilena de la Lengua. Es presidenta actualmente, de hecho. Fue directora de la Junta Directiva de la Universidad de la Frontera. Fue vicerrectora académica de la Universidad de Tarapacá, consejera del Consejo del Libro y la Lectura, es profesora emérita de la Universidad de Tarapacá, secretaria de nuestra academia, y se ha especializado en los campos de la dialectología, la fonética, la fonología y el español de América. Se ha centrado en el estudio dialectológico, sobre todo, además son muy importantes sus trabajos vinculados con el español del norte de Chile. Y su relación también con las lenguas indígenas del norte. Dejo con ustedes a Victoria. Muy buenas tardes, saludo cordialmente a todos, muchas gracias por estar aquí, frente a una temática que a quienes la trabajamos nos apasiona, pero a otras personas que no se acercan mucho tienen que conocerla para que se apasionen también. Resulta un poco interesante exponer en este momento sobre Rodolfo Lenz, luego de haber escuchado en la mañana todas las exposiciones. ¿Por qué razón? Porque ha habido hitos en todas las exposiciones anteriores que se repiten en cierto sentido, pero con un enfoque diferente. Pues bien, yo voy a repetir muchas de las cosas que se dijeron, pero me voy a ir por el caminito del lado. Es decir, solamente haciendo, subrayando lo que realmente importa para lo que yo quiero decir. Bien, primero voy a hablar de los clásicos a Sale y después voy a referirme en particular al pensamiento de Lenz. La colección denominada Clásicos a Sale, creada en el año 2017, ahí está en la página web de Asale y de la RAE, tiene por finalidad la edición de estudios y ensayos que hicieron historia en el ámbito hispánico,
debido a que fueron un gran aporte al desarrollo del conocimiento de la lengua española y también al progreso de la investigación lingüística y literaria. Cada uno de los textos escogidos y publicados hasta ahora en los clásicos están acompañados de una presentación que subraya la importancia y mérito de estos estudios. También se enmarca en el contexto histórico y teórico del que tomó parte, con la finalidad de explicar la significación del documento para los estudiosos y lectores del presente. La colección fue creada por iniciativa del secretario general de ASALE, don Francisco Javier Pérez, y se publica gracias al apoyo de la Fundación José Manuel Lara. Algunas de estas publicaciones, en su primera aparición, solo hablan alcanzando una difusión por medio de reproducciones mimeografiadas, es decir, todas estas publicaciones que ha hecho Clásicos ASALE, la mayoría de ellas nunca fue publicada directamente en un libro o en un folleto, como en este caso fue una conferencia que se publicó después, pero prácticamente fue un trabajo mimeografiado, o sea, a la antigua, no como es ahora. Entonces, y muchas de otras publicaciones de estudiosos lingüistas y especialistas de literatura también, y quedaron así en el escritorio de cada uno de los especialistas interesados, pero nunca se publicaron para dar una difusión mayor. Entonces, esto es lo que ha reunido, por eso tienen ustedes ahí algunos títulos. Por ejemplo, José Pedro Rona, que publicó ¿Qué es un americanismo?, que fue un estudio muy interesante. Ahora fue editado por Adolfo Alizaincín en el año 2017. También un trabajo de Ramón Menéndez Pidal, que se llama El diccionario que deseamos. Fue una edición de Pedro Álvarez de Miranda. De Ángel Rosenblatt, El castellano de España y El castellano de América, fue una edición de Francisco Javier Pérez. Y Roberto Brenes Mesén, el año 2023, digamos ahora, publicó Las categorías literarias, una edición de Carlos Francisco Monge. Algunos de los ejemplos, ¿no? Una de estas ediciones es una conferencia dictada por el doctor Rodolfo Lenz en el año 1912, dirigida a los profesores y denominada ¿Para qué estudiamos gramática? Así es el librito, ¿eh? Así son todos, digamos. Este texto fue originalmente una conferencia que el doctor Lenz dictó en la Universidad de Chile en el año 1912. En ella discute el concepto de gramática y cómo debe aprenderse y enseñarse. Temas siempre polémicos, sobre todo en esa época en los estudios sobre la materia. A este respecto, sus postulados resultan muy actuales y renovadores de las concepciones tradicionales de enseñanza de la gramática del español y muy innovadores para la época. Como se dice en la presentación que ASALE hizo de este clásico, comillas, debe entenderse como una contribución de primer orden para la redifusión de la obra del maestro Lenz y como un merecido homenaje contemporáneo a su equilatada figura. Y es que el maestro Lenz cambió la mirada y la concepción sobre las lenguas, especialmente en Chile, cambió el modo de estudiar el español de Chile. Esto es, desde un enfoque normativo, con criterios extralingüísticos, a uno descriptivo y científico, lo que representaba una novedad en esa época en el país. Son muchos los trabajos de reconocido valor que se han realizado en Chile y que pueden formar parte de esta colección. Existen muchas publicaciones de gran valor que debieran ser incluidos en los clásicos. El texto ¿Para qué estudiamos gramática? Reunía todos los requisitos, pues es un clásico en la enseñanza de la gramática en la universidad. La elección por Lenz tiene que ver en lo general con la formación científica que recibimos quienes fuimos estudiantes en distintas épocas desde que Lenz llegó a Chile en el año 1890 y quienes siguieron sus principios, como Rodolfo Oroz, Claudio Rosales, Ambrosio Rabanales,
Juan Castro y muchos otros, discípulos y discípulos de discípulos hasta nuestros días. Y en lo particular tiene relación con el rescate de un estudio de gran valor que no tenía una publicación formal. Me voy a referir al contexto histórico, que también muchos los han mencionado, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Antes de continuar con el aporte a los estudios gramaticales y lingüísticos de Rodolfo Lenz, me referiré al singular contexto histórico de Chile en la época de su llegada. Durante ese periodo, fines del siglo XIX, los altos ingresos económicos derivados de la explotación del salitre hacían de Chile un país rico. El entonces presidente Balmaceda aprovechó estas circunstancias para llevar a cabo dos de sus más ambiciosos proyectos: un gran plan de obras públicas y una reforma y mejoramiento de la educación pública. En lo educacional, el año 1888, el presidente Balmaceda destacaba, y esto es un agregado especial, van a entender por qué, la reciente apertura de una escuela de artes y oficios para mujeres, comillas, cuyos trabajos iniciales aseguran su éxito futuro, cierre de comillas. Aseguraba, y en los cuales se buscaba que las mujeres pudiesen solventar una educación que les permitiese obtener cierta autonomía económica para evitar seguir siendo dependientes de los varones y además ser parte también del proceso productivo moderno que necesitaba el país para conseguir el progreso sostenido. En ese mismo sentido, exponía en su mensaje, comillas, se construyen actualmente 42 edificios para escuelas en conformidad a los modelos más acabados. Se construyen también 2 grandes escuelas normales de preceptores, una para mujeres en Chillán y otra para hombres en Concepción. Y luego se iniciará la construcción de otra gran escuela normal para preceptores en Santiago. Esto está en la memoria chilena también, ¿eh? Uno de los resultados de esta política se ve reflejado cuando en el año 1887 2 mujeres, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, fueron las primeras licenciadas en Medicina de América Latina por la Universidad de Chile. Otro hito relevante de este periodo, principalmente para la educación, es la creación del Instituto Pedagógico, mediante el Decreto Supremo del 29 de abril de 1889, por iniciativa de don Valentín Letelier, secretario de la Embajada chilena en Berlín, y don Claudio Mate. También se encomendó, También se encomendó a don Valentín Letelier y a don Claudio Mate la contratación de profesores de instrucción superior desde Alemania. Es importante señalar que en esa época Alemania era el centro cultural de Europa. Este prestigio motivó a las esferas gubernamentales chilenas a fomentar la inmigración de alemanes hacia la joven República Americana Independiente. Como resultado de esta gestión, se incorporaron al Instituto Pedagógico un grupo de profesores alemanes que con su magisterio lograron dotar a la corporación de una sólida y vital estructura académica que se prolongó en el tiempo y el espacio, convirtiéndola en la institución que ocupó un lugar de privilegio en el mundo académico. Una vez constituido el instituto, los profesores alemanes asumieron la tarea de la formación de los primeros profesores secundarios en Chile, situación que también se dijo anteriormente, ¿no? Los docentes que llegaron a Chile a fines del siglo XIX, voy a nombrar algunos, entre ellos Federico Yojo para la Cátedra de Ciencias Naturales, Federico Hansen para la Cátedra de Filología, Juan Stephen para la Cátedra de Historia y Geografía, Jorge Enrique Schneider para la Cátedra de Pedagogía y Filosofía, Reinaldo von Lilienthal para la Cátedra de Matemática, Alfredo Beutel para la Cátedra de Ciencias Físicas y Rodolfo Lenz para la Cátedra de Lenguas Vivas. Se unieron a estos maestros los chilenos profesor Enrique Nercazó y Morán y el profesor Domingo Amunátegui Solar. En lo que respecta al estudio del lenguaje, la tradición lingüística y filológica comienza
en el Instituto Pedagógico y se vincula en sus inicios con la personalidad y la obra de los profesores alemanes Dr. Federico Hansen y Dr. Rodolfo Lenz, y se continúa con los chilenos Dr. Rodolfo Oroz y profesor Claudio Rosales. Los 7 docentes alemanes que se encargaron de la organización del Instituto Pedagógico, así como de la formación de los futuros profesores, tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la institución entre 1890 y 1923, especialmente el doctor Rodolfo Lenz. Sobre la llegada de Lenz a Chile. A fines de 1889, con tan solo 27 años de edad, llegó a Chile el doctor Lenz. Venía para enseñar lenguas extranjeras. Se desempeñó en la enseñanza superior, siendo entre 1895 y 1903 profesor de gramática inglesa en el Instituto Nacional y entre 1902 y 1903 rector interino del Liceo de Aplicación. En 1923 se incorporó como profesor al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Su primera cátedra fue la cátedra de Latín y Literatura Grecolatina. Lenz se formó en el positivismo europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Por ello comprendía el lenguaje como una expresión de la cultura de una comunidad que varía no tan solo en el tiempo, sino también dentro de la misma sociedad. Además, sostenía que las lenguas eran la manifestación de la mente de los pueblos, en consonancia con lo que proponía la psicología social a fines del siglo XIX. A su llegada a Chile, Lenz se encuentra, entre otras novedades, en lo que a sus intereses lingüísticos se refiere, con los estudios del destacado enciclopedista Andrés Bello, los cuales predominaban entre los intelectuales chilenos. Es indiscutible el aporte al conocimiento de don Andrés Bello, no solo sobre nuestra lengua, sino también en otras disciplinas. Citaré solo una de las múltiples referencias a su genio. Comillas, dice, uno de los ideólogos del nacionalismo cultural de Hispanoamérica, que tuvo una gran influencia en las generaciones del siglo XX, con proyecciones en nuestro mundo contemporáneo, fue el maestro don Andrés Bello, llamado el libertador intelectual de Hispanoamérica, y quien tuvo como discípulo y coetáneo de su generación al libertador Simón Bolívar. Su visión del lenguaje oscilaba entre lo preceptivo y lo científico. Su planteamiento gramatical se regía por una normativa apegada al castellano de la gente educada, manteniendo una dependencia de España, solo con algunas concesiones a la versión americana de la lengua. Bello ejercía una gran influencia en los intelectuales de Chile. La gran mayoría de las normas gramaticales que se enseñaban en las escuelas obedecían al patrón tradicional hispánico enseñado por Andrés Bello. Debo agregar también que Andrés Bello, habiendo escrito una gran gramática con el propósito de describir el castellano, lo hizo con la concepción gramatical que imperaba en América y en Chile en esa época, un enfoque prescriptivo normativo. A la llegada de Lenz, los estudios y enseñanza de la lengua se realizaban con ese enfoque principalmente normativo, es decir, el mismo que predominaba en la obra de Andrés Bello y que deja muy claro en el prólogo de su gramática, por ejemplo, al referirse a la importancia de describir las lenguas con el propósito de evitar el cambio lingüístico, pensando que el conocimiento de la gramática de una lengua sirve para hablarla correctamente. Es así que en parte el prólogo señala, comillas, pero el mayor mal de todos, y el que si no se ataja va a privarnos de las inapreciables ventajas de un lenguaje común, es la avenida de neologismos de construcción que inunda y enturbia mucha parte de lo que se escribe en América y alterando la estructura del idioma tiende a convertirlo en una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros, embriones de idiomas futuros que durante una larga elaboración reproducirían en América lo que fue la Europa en el tenebroso período de la corrupción del latín. Para ello, la recepción de Lenz no fue fácil, por ello, ¿no?
Gómez, Asensio y Rojas dice, comillas, Lenz se enfrentó en el medio local con una importante resistencia a sus ideas cientificistas y descriptivistas, y añade, después, Lenz aceptó el riesgo de ser considerado sacrílego y osó rebatir a Bello 73 años después de la publicación de la primera edición de su gramática. La disidencia no solo concernió a cuestiones relacionadas con la enseñanza de la gramática o a asuntos de naturaleza filológica. En la misma época y posteriormente podría decir que hasta la pasada segunda mitad del siglo XX regía principalmente esta concepción de Bello referida al uso de la lengua y a su evolución. Esta orientación normativa, y agreguemos con criterios lógicos filosóficos, también está contenida en la edición de 1931 de la Gramática de la Real Academia Española de la Lengua, otro de los textos más usados en la época por los profesores y estudiosos de la lengua. En 1931 se definía la oración como, comillas, oración gramatical en la expresión del juicio lógico, o sea, la manifestación oral del acto del entendimiento, en virtud del cual afirmamos una cosa de otra. Gramática de 1931. El ingrediente normativo implica concebir la gramática como un arte, porque enseña a realizar bien una actividad, concepción que será acogida en todos los textos lexicográficos y gramaticales. Pero si bien a lo largo de todas las ediciones del diccionario y la gramática, la corporación mantiene intacta la concepción de que al gramático compete instruir a través de su obra a los hablantes de la lengua para que empleen el idioma de forma adecuada, la formulación de tal idea experimentará modificaciones muy importantes posteriormente. Este estado de cosas comienza a cambiar cuando en nuestro medio se deja sentir la labor de los profesores alemanes antes mencionados. Ellos, desde sus cátedras en el Instituto Pedagógico, dieron a conocer a varias promociones de profesores la concepción científica del lenguaje que ya se manejaba en los centros de educación superior del Viejo Mundo. La época de formación de Lenz coincide con el auge del positivismo científico en Europa, ideología de fuerte conexión naturalista, la que impregna toda su obra. Eso explica su interés en la fonética fisiológica y experimental y su fe irrestricta en las leyes fonéticas establecidas por los neogramáticos. Lenz tenía integrado en un mismo estanco todas las corrientes ideológicas en boga en el mundo académico alemán de la época: el comparativismo, historicismo, el psicologismo de Wundt y las ideas pedagógicas de Herbart. Él fue quien trajo a Chile esas ideas imperantes en los estudios lingüísticos en la Alemania de fines del siglo XIX. En consecuencia, concebía las lenguas como fenómenos sociales, vivos y cambiantes, y por lo tanto sujetas a leyes de vigencia universal formulables por una gramática general. De ahí que le interesara el estudio del lenguaje popular chileno. De ahí también su interés por el mapuzungún, lengua que reunía todas las condiciones tanto para sus intereses comparativistas como para apoyar postulados de su gramática general. Esa es la concepción de lengua que manifiesta en su análisis lingüístico científico y su predilección por la gramática y la fonética. De esta forma, el mayor de los méritos de Lenz, visto desde la perspectiva lingüística, fue el haber introducido en Chile tanto la lingüística como la gramática científica, en todas las implicaciones que este gran aporte tuvo en la formación de profesores del área de lengua y en la generación de lingüistas. Una prueba de la novedad que significaba en nuestro medio y en casi todo el ámbito hispánico, las disciplinas que cultivaba era su preocupación por justificar el estudio de la lengua denominada vulgar y la explicación de términos técnicos como lingüística, filología, morfología, fonología, fonética, folclore, etc. Finalmente, Rodolfo Lenz dejó una huella que dura hasta nuestros días en la enseñanza de la lengua española, en la enseñanza de la lengua materna, y no significa que haya dejado de lado los estudios de Lenz, sino que también se sumó
a muchos de los contenidos de Lenz y de hecho él también aceptó la ortografía de Lenz como una forma o digamos, un reconocimiento de Bello. Eso sería mi exposición. Bien.